Hola mis hermanos, buenas noches, Dios los bendice. Hoy vamos a ver un tema que se llama Almas sacudidas por la tormenta. Pero antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por la vida, gracias por este día, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, podemos, Señor, deleitarnos en tu palabra con sabiduría y buen consejo de lo alto del Espíritu Santo. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú, Señor, hablando a través de mis labios, Padre. Que tú seas, Señor, recibiendo toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hoy vamos a ver el Salmo 46 y vamos a empezar por el verso 1 y 2. Y la palabra de Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Pues aquí donde el Señor nos habla de la tierra, está hablando del ser humano, está hablando de las personas, ¿verdad? Como un día usted y yo estuvimos removidos en nuestra alma con nuestros sentimientos, nuestras emociones y los pensamientos. ¿Por qué? Porque no encontrábamos un lugar donde reposar. Pero aquí el Señor en este salmo nos exhorta a esperar y confiar en Dios, su poder y providencia en la gracia de su presencia. Solamente en su gracia podemos nosotros estar confiados. En los peores momentos podemos aplicar esto a los enemigos espirituales. Bueno, y muchas veces decimos, ¿quiénes serán nuestros enemigos espirituales? Nuestros enemigos espirituales están en el alma, en las emociones, en los pensamientos, en cada una de nuestras vidas, en los sentimientos, ¿verdad? Sentimientos quiere decir una palabra dividida en dos, una palabra que nos está mintiendo. Y casi la mayoría de la gente vive con eso, con esos sentimientos, ¿verdad? Con esas emociones. Por eso hoy vemos aquí, ¿verdad? Que esto lo podemos aplicar a los enemigos que son de nuestra alma. Tenemos la convicción que seremos vencedores solamente por medio de Cristo. Si nosotros como creyentes o aún cuando no creíamos en nada, vino Cristo y nos alcanzó. Vino Cristo y nos buscó el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos lugar a donde ir. Éramos una tierra árida. Éramos una tierra sin reposo. Éramos seres humanos que no teníamos dónde caminar, dónde reposar. Porque nuestro diario vivir era completamente de ruina. Pero Cristo un día nos alcanzó. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí. Por eso hoy puedo decirles que somos vencedores en Cristo Jesús. El alma en caminos de oscuridad hace envejecer la carne. ¿Sabe usted que muchas veces nos podemos dar cuenta cuando una gente sin Cristo camina, sea gentil o sea creyente? Lo podemos ver reflejado en su perfil. ¿Por qué? Porque el rostro se seca, los huesos se envejecen. Por eso hoy en día vemos muchas personas que se quejan de enfermedades. Yo a veces me pregunto y digo, bueno, ¿cómo es que la persona se queje de enfermedades si tenemos al sanador? Si la palabra dice que toda enfermedad ya fue traspasada en la cruz del Calvario. ¿Qué nos hará falta? Soltar esas emociones, soltar esos sentimientos,
soltar eso que viene y nos llena la mente de miles de cosas que son mentiras muchas veces del enemigo. ¿Por qué? Porque son dardos, son flechas que vienen y se clavan. ¿En dónde? En nuestros pensamientos, donde radica el alma. Y hace pedazos los huesos. El alma tiene cerco de amargura. Cristo es el auxilio presente. Si nosotros no nos agarramos de Cristo, si nosotros no clamamos al Espíritu Santo, pues somos seres humanos echados al agua completamente. Estaríamos, como dicen por ahí, fuera de combate. Dice aquí que envejece los huesos. Ciertamente así es. Podemos darnos cuenta que en el mundo mucha gente se queja de muchas enfermedades. ¿Por qué, mis hermanos? Porque viven bajo un yugo de opresión por el enemigo. Esto me invita a darme cuenta cómo el pueblo de Israel, cuando estaba en esclavitud, clamó por muchos años, 400 y tantos años clamó, y su clamor era de un ay, ay, pero un día Dios inclinó su oído y los oyó, y fueron libertados. Así como un día Él escuchó nuestro clamor y nos libertó y nos trajo a sus pies. ¿Por qué? Porque nuestros huesos estaban viejos, estaban quebrados. Porque mucha gente padece osteoporosis. Mucha gente padece muchas enfermedades y es a causa de un alma enferma, de un alma que está agonizando, de un alma que no tiene reposo. Es por eso que nosotros debemos de buscar del Señor continuamente. La palabra de Dios debe de ser para nosotros nuestra medicina y nuestros huesos. Porque eso es lo que dice, que la palabra es medicina a nuestros huesos. Y no solamente a los huesos, al alma, al espíritu. Es por eso que tenemos que buscar completamente la presencia de Dios. En el verso 3 nos dice la palabra: aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Yo me doy cuenta aquí que aunque bramen los montes, y cómo estamos viendo la situación que el mundo está viviendo, la creación está gimiendo. Y la palabra dice, ¿verdad?, que la creación clama por la venida de Cristo. Pero Cristo lo que quiere es que nosotros clamemos, que nosotros nos levantemos. Porque si nosotros que hemos sido escogidos no nos levantamos, no clamamos con ese clamor ferviente al Eterno, al Todopoderoso, mis hermanos, Dios se va a manifestar y grandemente. Pero pienso yo que esa es tarea, que antes de que Él venga a nosotros, clamemos a Él en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Porque no podemos desear algo mejor, ni hallaremos algo semejante en criatura alguna que las aguas turbulentas. Aún dentro de la iglesia hay aguas turbulentas. Y eso nos está hablando que así como estamos viendo esta situación que se está viviendo de tempestades, de lluvias, de huracanes, así está la vida del hombre. Y no solamente del hombre gentil, la vida del hombre creyente. ¿Por qué? Porque en la iglesia es uno y en su casa es otro. Realmente tenemos que ser honestos y sinceros con el Señor. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es realmente nuestra vida? Esas son las aguas turbulentas. Esas son las tempestades que vienen a nuestra vida. Y por eso tenemos al Todopoderoso. Tenemos al Cristo, el Salvador, al Eterno, para buscar y confiar completamente en Él y descansar en Él. Dice que las aguas
turbulentas confundan a quienes edifican su confianza sobre un fundamento flotante. Los que son guiados a la roca en ella encuentran base firme. Pues muchos, si no confiamos completamente en la roca, completamente estar plantados en ellos, pues yo creo que se nos va a caer el techo. Porque aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que muchas veces esas aguas turbulentas confunden a quienes edifican su confianza sobre un fundamento flotante. Muchas veces el creyente cree más en las cosas del mundo, en lo que ve, en lo que respira, en lo que palpa, que en lo que no se ve. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos esos bienaventurados, que creemos en un Dios que no vimos, pero que nos habla a través de su palabra, que nos habla a través del espejo de la Biblia. Ahí podemos ver su rostro de Él, ahí podemos ver sus palabras de Él, ahí podemos escuchar el consejo. Por eso dice en uno de los salmos, ¿verdad?, dice su palabra, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Tenemos que buscar al Dios de nuestra vida. No tenemos que confiar en lo que el mundo habla o en lo que el mundo dice. Yo me doy cuenta que muchas veces gente creyente va al médico y le dicen, usted tiene un problema de salud, usted tiene cáncer. Y ya la gente anda diciendo, esa persona, mi cáncer, o sea, mi diabetes, mi enfisema. O sea, están tomando algo que el enemigo les ha puesto, porque las enfermedades no vienen de Dios. El enemigo es el que las pone ahí para perturbar al creyente. Por eso nos damos cuenta que mucha gente a veces tiene más fe una persona que no es creyente que el mismo creyente. Entonces nosotros tenemos que buscar completamente la presencia del Señor y no confiar en un fundamento flotante que es el mundo. Los que son guiados a la roca en ella encuentran base firme. Ninguna cantidad de palabras imprudentes ni actividades precipitadas podrán acelerar los planes de Dios. Nada podrá acelerar los planes de Dios. Porque muchas veces, como dice su palabra, todo nos ayuda bien. Porque Dios quiere seguir puliendo nuestra vida, quitar esas escorias de arrogancia, quitar esas escorias de envidia. Hay tantas cosas con las que el Señor nos confronta en su palabra, que si realmente pusiéramos toda la atención que es, nos daríamos cuenta cuántas cosas están todavía equivocadas en nuestra vida. Muchas. Es por eso que a veces las almas son sacudidas, porque Dios siempre nos va a quitar de nuestra comodidad. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Podemos confiar en Él y permanecer tranquilos con la confianza de que nos dará las fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida. Si nosotros no confiamos en Él, si nosotros no lo ponemos en primer lugar en todas las cosas que nosotros tengamos que hacer. Sé que es difícil, somos seres humanos, pero tenemos que aprender y tenemos que empezar
a ponerlo a Él en primer lugar. Sé que vivimos muchos años en el mundo y ya hay muchas cosas que están todavía. Pero cuando empezamos a confiar y a ponerlo en primer lugar, Él se va a manifestar grande y abundantemente. Él lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Porque si no, Él no hubiera tenido caso que Él nos hubiera buscado. Si realmente Él no iba a hacer lo que Él ha dejado escrito en su palabra por nosotros. Entonces lo único que nos toca a nosotros es buscar su presencia. Ordenar nuestra vida de acuerdo a la palabra. Vuelvo a decirles, es difícil, pero no imposible. En el verso 7 vemos: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vemos en el verso 5, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a esclarecer la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob. Dice ahí, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo podría decir, mi refugio es el Dios de Virginia. Es el Dios que un día la encontró desvalida. Es el Dios que un día la encontró como una oveja llena de mugre, tirada en la calle, y Él la levantó y la trajo. Ese es mi Dios. Es el Dios de la Biblia que hoy habla. Es el Dios de la Biblia que he creído en sus promesas. He creído en todo lo que Él ha dicho. Me ha costado trabajo, pero no me ha quedado de otra, sino solamente hacer lo que me corresponde hacer, de acuerdo a lo que alcanzo a entender de su palabra. ¿Qué hace el alma? El alma expresa emociones, sentimientos como amargura, angustia, resentimiento y frustración. A veces decimos, es que yo estoy ya santificado. Es que yo ya soy apartado. Sí, ciertamente así es. Así está escrito. ¿Pero acaso no estamos en este mundo? ¿Acaso no tenemos enemigos en nuestra casa? ¿Acaso no tenemos enemigos en nuestro trabajo? Porque estamos hablando de enemigos espirituales. Porque como está escrito en Efesios 6:12, mi lucha no es contra sangre y carne. Mi lucha es contra principados y potestades, seres celestes de maldad que se mueven en los aires, gobernadores y todo lo que ustedes quieran, como dice el versículo. Por muy santos que nos creamos o muy apartados, la embarramos, mis hermanos. Y queramos o no, día a día que tenemos un enfrentamiento con alguien, tenemos que perdonar. A veces nos tenemos que perdonar nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos engañamos, como dicen por ahí, nos creemos nuestras propias mentiras. Y solamente esa revelación la alcanzamos a entender y a comprender a través de la palabra de Dios, a través de escudriñar la Biblia y estar en su presencia. Ustedes me podrán decir, mire, mi hermana, yo oro. Sí, yo también oro, mi hermana, mis hermanas, pero yo les quiero decir, estas revelaciones vienen cuando tenemos una intimidad en lo secreto.
Ahora sí, como dicen por ahí, en el cuarto oscuro. Porque allí en el cuarto oscuro, ahí se manifiesta el poder y la luz del Espíritu Santo para alumbrar la vida del ser humano. Así es que ahí es donde se nos caen las máscaras. Ahí es donde el Señor realmente nos habla y nos dice, estás fallando en esto y en esto. Ahí es donde Él realmente nos habla. Porque orar en la calle, orar en tu trabajo, orar por los alimentos, orar en la iglesia, eres intercesor. Vas caminando, vas agradeciendo. Pero cuando tú vas al cuarto oscuro y ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo, ahí se nos ve realmente los escondrijos que están en nuestra vida. Ahí se nos cae la máscara de hipocresía. Ahí se nos cae la máscara de decir, yo no fui, quién sabe quién haya sido. Ahí reconocemos realmente quiénes somos. Debemos buscar la presencia de Dios y presentarle nuestros pensamientos abiertamente en oración a Dios. Yo siempre he dicho una cosa, que con Dios debemos de ser bien honestos. Con Dios debemos de decirle qué es lo que me comí, qué es lo que me ha hecho daño. Ahí, porque como dice la palabra, una poca de levadura leuda la masa y todo se echa a perder. Y al rato ya la gente camina, o el creyente camina, como si trayera grillos en el estómago. Entonces es mejor ir a la presencia del Señor y ahí derramar los pensamientos, las emociones, todo lo que nos estorba para caminar en el Señor. Y debemos de hacerlo abiertamente en oración a Dios. Nuestro Señor Jesucristo vela por nosotros en todo tiempo. El Espíritu Santo intercede ante el Padre. ¿Sabe por qué estamos de pie? ¿Sabe por qué el día de hoy estamos aquí todavía? Porque hay un poder infinito. Porque está la gracia del Señor todavía en nuestra vida. Su gracia y su favor, como dice la palabra, nos ha sostenido. Porque todavía hay una oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Y no solamente para el creyente, sino para el gentil. Para aquel que no encuentra una puerta, que no encuentra dónde refugiarse. Aún muchas veces dentro de la iglesia hay gente que no siente la paternidad de Dios. Y yo se lo puedo decir confiadamente. Para mí pasaron muchos años. ¿Sabe por qué por qué no se le puede hablar al Señor así con ese corazón de decirle papá? Porque a mí me costaba trabajo decirle papá. ¿Sabe por qué? Porque yo tuve una mala relación con un padre terrenal. Y cuando eso no ha sido reestructurado por el poder del Espíritu Santo para ser uno con Él, entonces nos cuesta trabajo. Hasta que empezamos a tener esa comunión con el Padre, cuando empezamos a aceptar que realmente Él es nuestro Padre, vendrá un cambio a nuestra vida. Porque desde el pecado original de Adán y Eva hubo una separación. Hubo una separación de Dios con el hombre. Y hoy estamos en Cristo, pero realmente no estamos unidos como debe de ser, porque nos falta esa unidad con el Padre, ser uno con Él.
Y qué difícil es. A mí me costaron años, pero a lo mejor a otros les cuesta menos. Vamos a ver, el verso 8 dice, venid y ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Nuestras vidas deben depender de Dios. Los que buscan y desean encontrarlo, encontrarán una vida que no tiene final. No debemos descansar hasta que nuestra vida dependa completamente de Él. Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya venció todos los obstáculos. Ahora nos toca a nosotros creer que Él ya lo hizo por nosotros. Pero qué difícil es para el hombre creer eso. Y muchas veces lo creemos de dientes para afuera, pero no dejamos que caiga al corazón. Y debemos dejar que eso caiga al corazón, que toda la palabra, por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigamos a Cristo con ese ferviente corazón por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que está escrito aquí en el manual de la vida. Pero si nosotros de vez en cuando leemos un versículo, de vez en cuando oramos, de vez en cuando leemos la Biblia, pues así va a ser nuestro crecimiento completamente. No, nosotros tenemos que tener esa comunión, esa relación genuina con Él. Yo antes creía que para tener yo esa comunión con Cristo tenía que estar en mi cuarto encerrada. Solamente a través del tiempo me pude dar cuenta que yo podía clamar a Él en todo momento, que yo podía buscar su presencia, que yo podía, lo que yo había aprendido de la palabra, podría decretarlo, porque cada que uno decreta la palabra, usted va orando, va decretando, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra la está bendiciendo, esa palabra está cambiando su mente. Esa palabra está cambiando su corazón. Para mí fue mucho tiempo entenderlo. Pero hoy que lo he entendido, puedo decirle que Dios lo está haciendo en mi vida. Solo en Cristo, solo en Dios podemos encontrar protección. La providencia de Dios sustenta nuestras vidas en nuestro camino diario y muestra la paternidad. La protección de Dios nos sustenta, nos guarda, nos cuida, nos alienta. La protección de Dios, podemos salir confiadamente a la calle. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro amparo y nuestro refugio. Tenemos mucha palabra, pero no la ponemos por obra. Solamente donde dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me está protegiendo, Él me está sustentando. Mi socorro viene del Señor, ¿sí? Porque si mi socorro viene de Él, Él me está dando protección. El que habita al amparo del Altísimo, Él es mi Padre. Estoy bajo sus brazos, estoy guardada en la cruz, porque Él es mi Padre y me está cuidando. Estas cualidades, nosotros como creyentes las debemos de tener. Las cualidades del Padre. Esa palabra que está dentro de nuestra vida cuando nosotros la declaramos. No la dejemos solamente en el manual de la vida, sino hagámosla nuestra para que haya un cambio y una transformación. Una fe cimentada en Cristo,
Una fe que aunque veamos lo que veamos y veamos torrenciales y veamos el sistema mundial cómo viene, no importa. ¿Sabe? Aunque la bolsa de dinero se esté cayendo, aunque no haya empresas, nosotros no dependemos de eso. Nosotros dependemos del socorro divino de Él, porque mi socorro viene de la mano de Dios. De ahí viene. Y eso se necesita fe. No tenemos que andar correteando las cosas, porque cuando nosotros tenemos fe, Él provee. A veces Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque tenemos una falsa confianza. Porque hemos hecho rudimientos mundanos en nuestra vida, creyendo que vienen de Dios, pero Dios dice, te voy a quitar tu comodidad. Y esa comodidad es quitada, porque a veces ponemos más la confianza en nuestras propias fuerzas. Pones más tu confianza en una aspirina, pones más tu confianza en un medicamento, pones más tu confianza en el trabajo. Ponemos la confianza en muchas cosas, ponen más la confianza en un hijo, en un esposo. Yo me acuerdo, ¿verdad?, cómo le dijo el esposo al Cana a Ana, ¿acaso no te soy mejor yo que 1000 hijos? Dice Dios, ¿acaso no te soy yo mejor que un esposo, que un trabajo? ¿Acaso no te soy yo mejor que una enfermedad? Nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor completamente. Si no, estaremos fuera de combate, mis hermanos, porque el alma es traicionera. Cuando nosotros soltemos todo lo que nuestra alma tiene y se lo entreguemos a Dios, entonces nuestra alma va a empezar también a ser llena por la presencia de Dios. Porque entonces van a haber más pensamientos de Dios, van a haber más palabras de Dios y menos del mundo. La unidad, a veces nos sentimos fuera de combate, sentimos que no tenemos una unidad, que no encajamos en la familia, que no encajamos en un matrimonio, que no encajamos en un trabajo, que no encajamos en una iglesia o donde tú estés. Pero la unidad es parte de tener una relación con Dios. Cuando tú empiezas a tener una relación con Dios genuina, no te importa lo que los demás digan, porque eres tú y Él. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y nosotros, unidos a Cristo, saben una cosa, podemos hacer grandes cosas. La unidad revela la realidad del reino de Dios y una iglesia verdaderamente unida. Cristo está esperando que seamos unidos por el poder de su palabra, que seamos unidos por el poder del Espíritu Santo. No solamente en una iglesia, sino que haya una unidad en las familias, hayan acuerdos en los matrimonios, seamos un testimonio en los trabajos, donde quiera que nos muevamos, que te digan, ¿tú tienes algo que yo no tengo? ¿Y qué es eso? Es el Espíritu Santo, es el Señor en nuestra vida. Tenemos el deseo, solo en Dios podemos encontrar pertenencia. Las personas necesitan que sus logros se reconozcan. Déjame decirte, todos los seres humanos queremos sobresalir, queremos ser más que otros, pero yo hoy les quiero decir, yo pertenezco a Cristo, porque fui comprada por la
Sangre preciosa de Jesús. Mi vida tiene un precio. Y no de este mundo, sino del celestial, de Cristo Jesús. Yo pertenezco a Él. Soy uno con Él. Porque en Él tengo protección, en Él tengo vida, en Él tengo paternidad, en Él tengo unidad. Y es por eso que pertenezco a Él. Es por eso, mis hermanos, que en esta noche debemos de ministrar nuestra alma a los pies de Cristo, para que nuestra alma no esté inquieta, sino llevémosla a los pies de Cristo. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Nuestras vidas dependen de ti, Señor. Señor, buscamos tu presencia. Señor, solamente tú puedes, Señor, ayudarnos a que nuestra mente sea sometida a ti. Háblanos, Señor. Háblanos. Necesitamos de tu providencia. Necesitamos, Señor, pertenecerte completamente. Sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie, que te pertenecemos. Pero ayúdanos a poderlo entender. Ayúdanos, Señor, a que seamos una iglesia en unidad. Ayúdanos, Señor, a que creamos realmente en la unidad y la revelación de tu reino, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta noche, Señor. Que cada palabra, Señor, que haya salido de mi boca, edifique la vida de aquellos que la necesiten. Amado Espíritu Santo, te doy gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor. Somete el alma, Señor, de aquel que tiene tribulación. Ayúdalo, Señor. Ministra su vida. Háblale, Señor. Háblale, Padre, para que Él sea uno contigo. Y manifiéstate en el amor a cada uno, Padre. A cada uno, Señor, porque lo necesitamos. No podemos amar con ese perfecto amor, porque somos imperfectos, Señor. Pero sí creemos que el amor de Dios, por medio del Espíritu Santo, ha sido derramado en nuestra vida. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.